Bueno, primero que todo, buenos días, ¿cómo están? ¿Están comiendo, verdad? Entonces no pueden hablar mucho. Mastiquen. Buenos días, ¿cómo están? Solo yo, Heidi, está bien, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar esta enseñanza. Quiero que nos ubiquemos todos en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Por ahí nos vamos a mover. El día de hoy vamos a hablar acerca de líderes. Líderes. ¿Qué es un líder? ¿Cómo puedo ser un buen líder? ¿Verdad? Entonces, nosotros usualmente no estamos acostumbrados a que nos llamen líderes. El cristiano no está acostumbrado a que nos llamen líder. Estamos acostumbrados a que nos llamen siervos, y está bien. En la Biblia, un cristiano debe ser un líder. En su hogar, en un ministerio, debe de liderar a personas. Un cristiano no puede quedarse en su zona de voy a quedarme aquí recibiendo información y nunca voy a hacer nada. El cristiano debe ser líder. Y vamos a ver una historia que nos va a reflejar cómo debe ser nuestro comportamiento, ¿verdad? En primer lugar, el versículo clave que quiero que nosotros veamos, no sé si yo se los anoté, pero yo creo que no, sería el versículo 20. Vayamos ahí a 2 de Crónicas, capítulo 20, y voy a explicar un poco el contexto. Resulta que en la época de Israel, en la época de cuando los reyes se separaron, ¿verdad? El reino dividido, ya creo que hemos comentado mucho acerca de esto, había un rey que se llamaba Josafat. Josafat era un rey que vivió, era un rey de Jerusalén, un rey de Judá, y el contexto es que en su reinado hubo un momento donde vino un ejército vino a acampar contra él. Y Josafat pues era una nación un poco débil, no era la más fuerte, y vino un rey que lo vino a atacar directamente a él, ¿verdad? El contexto dice el versículo 20, y cuando se levantaron por la mañana y salieron por el desierto de Tecoa, mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Algo tuvo que haber pasado para que Josafat diga esto. Algo tuvo que haber pasado, porque desde el primer capítulo, desde el primer versículo del capítulo, las cosas eran muy diferentes, ¿verdad? Ahí están todos, ¿verdad? En Segunda Crónicas. Vamos a ir en Primera Crónica, dice segunda. Sí, primera. Segunda. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él se fortaleció. No. Entonces vean el principio de la historia de Josafat. Entonces él tuvo temor. Entonces, Josafat, apenas viene esta guerra, lo primero que hará es que él tiene temor. Entonces, Josafat, cuando vino verá, él tuvo gran temor, pero después se humilló y clamó a Jehová, el Dios de sus padres. Vamos a dar un contexto nada más de lo que es Josafat. Jehová entonces le responde, ¿verdad? Él le responde, y siendo el rey de Judá, se humilló su rostro y se postró delante de Jehová, y creyó él primero en la salvación que Dios podía hacer. Una vez hecho esas dos cosas, él influyó al pueblo, guiándolos a que confíen en las obras de Jehová de los ejércitos. Ahí nos va al versículo 20, ¿verdad? El contexto es entonces que Josafat primero humilló su rostro, consultó a Jehová, Jehová le respondió por medio de sus profetas y él creyó. Después vemos lo que pasa en el versículo 20. Esto es como algo que está pasando en la vida de Josafat. Ahora, en nuestro caso, nosotros como líderes, nosotros somos líderes en algún punto de nuestra vida.
¿verdad? ¿Quién de aquí se considera un líder? ¿Alguien es padre de familia? ¿Alguien es jefe en un trabajo? ¿Le ha tocado guiar a otros en algún momento? ¿Verdad? ¿Alguien está haciendo algo acá? ¿Alguien tiene tal vez en cuidado a personas, ¿verdad? Que tiene que velar. Entonces, en algún momento, si no estamos siendo líderes ahorita, en algún momento vamos a ser líderes, ¿verdad? Vamos a tener que guiar a otros. Y Dios lo ha dejado bastante claro. Un líder también, nosotros, nos ha encargado algo Dios, luego vamos a llegar a eso. Pero básicamente Dios nos ha dado por su misericordia el cargo de ser líder. Un cristiano debe ser líder. Vamos a la luz de la palabra de Dios, esta afirmación, yo se lo puse en sus notas. Apocalipsis 1, el 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hará, ¿qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, Él dice en la Biblia que me ha hecho rey y sacerdote. Ya yo soy una persona totalmente diferente en el cielo. No hay que ser un jefe, no hay que ser un líder dependiendo de mi estado económico, dependiendo de mi situación social, ¿verdad? Dios ya me ve como un líder, porque a nosotros se nos ha encargado la tarea de guiar a otros en el Evangelio, ¿verdad? Si nosotros no estamos compartiendo el Evangelio, no estamos siendo líderes, no estamos guiando a otros al Evangelio. No estoy levantándome y decir, hoy voy a hablarle a mi compañero, hoy voy a hablarle a mi vecino y lo voy a traer y lo voy a guiar. Automáticamente, aunque no lo crean, nos convertimos en un líder de esa persona. Entonces, si no soy líder ahorita, evaluemos también si estoy evangelizando, si estoy dando fruto, ¿verdad? A las personas a mi alrededor, si quiero guiar a otros al Evangelio, a la iglesia. Dice también 2 Timoteo 1, del 7 al 8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Con este último pasaje, nuestro ser, una vez que tiene el Espíritu Santo, nuestro espíritu en minúscula, ¿verdad? Nosotros somos de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Espíritu en minúscula. Cuando yo pongo mi fe en Cristo, mi espíritu se une con el Espíritu Santo, ¿verdad? Son uno solo, porque entonces Él va a ser el encargado de guiarme a todo mi ser. Entonces, el Espíritu Santo y yo nos volvemos uno. Antes, entonces, sin el Espíritu Santo, éramos cobardes. Antes vivíamos en vergüenzas, en cobardías, no hacíamos nada para Dios. Ahora Dios nos ha dado un poder, porque Él habita en nosotros, para que ya no seamos cobardes, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Él nos ha dado un espíritu de cobardía. También, antes éramos odiosos, ¿verdad? Antes éramos débiles. Ahora Él nos ha dado un espíritu amoroso, un espíritu fuerte, ¿verdad? Donde podemos predicar nosotros el Evangelio a través de Él. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué estoy contando todo esto, ¿verdad? Porque ahorita no tiene mucha relación con ser un líder. Pero el Evangelio es poder de Dios, no de nosotros mismos. Y lo primero que tengo que entender para ser un buen líder es que Dios nos ha dado un poder a través del Espíritu Santo, para que podamos proclamar un mensaje poderoso, para que podamos salvar almas, obviamente que Cristo las salve, del lago de fuego. Pero siempre hay un gran pero. Primero tengo que creer que Él es poderoso para hacer eso en mi vida. Para ser un buen líder, primero tengo que creer que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Vamos a ver entonces después en todo este capítulo, de toda esta historia de cómo Josafat fue un proceso ascendente, ¿verdad? Él fue creciendo y creciendo hasta llegar a ser un buen líder. Debo reconocer eso.
Así en esta afrenta en la que vio Josafat, solo queda inclinar mi rostro y humillarme, ¿verdad? Porque nosotros venimos del polvo, ¿verdad? Nosotros somos seres insignificantes y Cristo en su misericordia nos ha dado salvación. Ok. Para los que están aquí y no saben a dónde van a ir cuando mueran, ¿verdad? Nosotros primero tenemos que creer que Él es poderoso para salvarnos. Él es poderoso, Él es un ser poderoso y nos puede salvar del infierno, ¿verdad? No puedo olvidar también de dónde Dios me sacó. Una vez que yo pongo mi fe en Cristo, no sé si les ha pasado, pero me olvido muchas veces de todas las misericordias que Él tiene conmigo y de la gran misericordia que Él tuvo conmigo desde el día de mi salvación. ¿Verdad? ¿Quién pensó hoy, aquí hoy, en que Cristo murió por su pecado? ¿Quién agradeció a Dios por eso? Algunos, no todos. Yo no. Muchas veces nos cuesta a nosotros hacer eso, ¿verdad? Yo no lo hago todo el tiempo porque la mente de nosotros pasa tan ocupada en nuestro día a día, en nuestros problemas, en nuestros pensamientos, que no nos acordamos de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Un buen líder tiene que recordarse todos los días qué hizo Cristo por nosotros y recordar de dónde vinimos. Hay personas que crecen en una vida muy humilde, ¿verdad? Muy limitada, y llegan a crecer tanto, y pueden ganar plata y todo esto, y al final de sus días se olvidan de dónde vinieron, ¿verdad? Se olvidan de que ellos antes eran algo, no estaban tan bien. Ahora, como bien hemos hablado, no es algo material esto, pongámoslo en un contexto espiritual. Nosotros somos seres insignificantes, pero Cristo nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad? En Él. Entonces, vamos a ver ahora sí esos versículos, ya leemos el problema. El problema es que había una gran multitud del otro lado del mar, ¿verdad? Están acampando en Engadi. Un montón de gente viene para hacer guerra. El problema con nosotros hoy en día es que enemigos van a hacer guerra con nosotros, contra nosotros. Si somos líderes, en algún momento vamos a ser atacados por el enemigo, ¿verdad? Si la cabeza, por ejemplo, si somos líderes de alguien, ¿verdad? Vamos a ser más atacados por el enemigo. Y si la cabeza no está, si no hay un líder que está ahí liderando mi vida, es un cuerpo sin rumbo, ¿verdad? Si no hay alguien que me está liderando, va a ser un cuerpo sin rumbo, ¿verdad? Usted le quita la cabeza a un humano, no sirve para nada. Usted le quita la cabeza a una gallina, bueno, tal vez sí, ¿verdad? La gallina tal vez sí sirva. Pero vea lo que dice Juan 15, del 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido, antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Dice 1 Juan 3:13, hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Esto nos tiene que llevar a una pregunta. ¿El mundo nos aborrece? Si nosotros examinamos nuestra vida el día de hoy, el mundo, cuando yo estoy en mi ambiente, el mundo está en contra de mí. O hay multitudes, ¿verdad?, que se rebelan contra mí. Hay gente que está totalmente en desacuerdo con lo que yo digo, con lo que yo pienso, por mi forma de ser. O más bien el mundo me ama. O más bien el mundo me ve a mí como alguien super cool, alguien super tuanis, alguien que no tiene ningún problema en que blasfemen el nombre de Dios delante de mí, alguien que se ríe de los chistes vulgares que hacen, alguien que es copartícipe de todo lo que ellos hacen. El mundo me ama, ¿verdad? Porque dice Jesús que el mundo nos aborrece a nosotros, pero dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Entonces, tal vez mi comportamiento hoy en día está haciendo que el mundo me ame, que yo pertenezca en esta caja del mundo donde todos me aceptan, ¿verdad? Pero nuestra realidad es que el mundo nos tiene que aborrecer, guerras tienen que venir, así como Josafat estaba ahí él acampando en su tierra, gentes vinieron a atacarlo a él, ¿verdad? Josafat era un rey diferente, él era un rey bueno, era un rey que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y si no vienen problemas, tal vez es que el mundo me ama y el mundo está cómodo con mi presencia, ¿verdad? Si no tenemos problemas hoy,
persecuciones, odio del mundo, nos estamos conformando con el mundo y con lo que nos ofrece. Ustedes conocen este versículo, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Analicemos este versículo porque dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Cualquier siglo que estamos viendo, no nos conformemos a lo que está ahí en ese siglo. Las tendencias, las modas, los pecados, todo se está volviendo sumamente popular. Todo se vuelve sumamente popular, todo lo malo está siendo bueno y es complicado, ¿verdad? Dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta frase, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En pocas palabras, límpiese todos los días, báñese todos los días, ¿verdad? Lávese los dientes todos los días. Ese es como lo que está pasando. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es leer la palabra de Dios todos los días, orar todos los días, porque todos los días me puedo conformar a este mundo, a este siglo. Todos los días puede llegar un día donde yo, por no lavarme, me conformo con mi situación. Huela a la persona que está a la par. No, mentira. Si lo hace, tal vez se queda callado, ¿verdad? Se huele un poco raro. Pero huela, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Que uno está delante de una persona y uno dice, hijo de pucha, esta persona ocupa un poco de menta, ¿verdad? O ocupa echarse aquí un poco de desodorante o colonia, no sé, o tal vez si le echo colonia huele peor, ¿verdad? Porque ya hay una mezcla ahí que lo está, ¿verdad? No, ¿verdad? A veces es incómodo estar con una persona así. Vean lo que pasa, o sea, imagínense. Ahora, si nosotros estamos, si no me baño todos los días, ¿verdad? A ver, ¿quién no se bañó hoy? Ah, bueno. Uy, Toña, cuidado, levanta la mano. Con razón me acerca a Toña y empieza, no, mentira. Entonces, imagínense no bañarse, no lavarse los dientes, eso es asqueroso, es desagradable, no es cómodo estar con una persona así. Entonces, imagínense nosotros ahora, delante de los ojos de Dios, usted sería ese vecino, esa vecina, ese compañero que siempre le huele mal la boca, que siempre huele a soncho, delante de los ojos de Dios. Sí, entonces, veamos el contexto, veamos cómo lo vería Dios. Si así yo veo a la persona que huele mal, ¿cómo Dios me ve a mí? ¿Cómo Dios me vería a mí? Porque a veces no leemos la Biblia todos los días, y si la leo lo hago con una mala actitud. No busco renovar mi mente, no busco renovar mi ser en la palabra de Dios, no busco ver qué es lo que Dios tiene nuevo para mí. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas, ¿qué? Cada mañana. Todos los días hay algo nuevo para mí. Dios me prepara algo nuevo a través de su palabra, ¿verdad? Y si yo no busco eso, voy a estar oloroso, voy a estar quebrado, ¿verdad? Como dicen. Hay que, hasta que no aborrezcamos esa inmundicia, hasta que no aborrezcamos el mundo, hasta que no nos conformemos al mundo, hasta que no nos aborrezca, hasta que no vayamos a comprobar qué es lo que Dios quiere para nosotros, no vamos a hacer nada. Y el problema es este, hoy en día, amamos al mundo. El problema es que nos hemos encasillado tanto en este mundo, con sus placeres, con sus deleites, que lo amamos tanto. Imagínense hoy ustedes en su trabajo. ¿Cómo serían ustedes en su trabajo? ¿Amarían? ¿Todavía estarían ahí? ¿Estarían tristes? ¿Estarían felices? ¿Cómo serían ustedes sin la plata? Pero bueno, yo sé que la plata es necesaria, pero muchas veces nos importa tanto la plata. ¿Cómo sería usted sin la novia, sin el novio? ¿Verdad? ¿Cómo sería usted sin la cosa que usted sabe que le gusta pero que está mal? Y yo sé que el trabajo no está mal. El asunto es que nos hemos encasillado tanto, como he dicho, y cualquier cosa que está en el mundo lo agarramos más provechoso que la palabra de Dios. Nos es más importante buscar algo en el mundo, ¿verdad? Les comento, yo esta semana fui con la universidad a un congreso informático y uno aprende cosas muy buenas, muy interesantes, ¿verdad? Pero uno ve a la gente que se dedica solo a eso y uno dice, quítele eso y no tienen nada.
Entonces, el trabajo no está mal. Lo que pasa es que nos dedicamos tanto a eso que cuando yo lo llegue a perder, hoy en día, usted le... A ver, yo creo que ustedes lo han visto. Ustedes están en un supermercado y ven a un chiquito malcriado corriendo por todos los pasillos, ¿verdad? ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace la mamá? Nada. Y si hace algo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué le da? ¿Y qué le pide muchas veces el niño hoy en día? El celular. Los confites, el celular. Muchas veces no hace nada, ¿verdad? Pero busca soluciones, ¿verdad? Y a lo que voy es que, pues cuando uno está, no sé, tan malcriado, ¿verdad? Busca lo primero que tiene para calmarse y usted le quita ese teléfono a ese niño y vuelve otra vez a revolcarse, ¿verdad? Vuelve a hacer ya se digo, la mamá hace chiquito en mi mente, ¿verdad? O casi que lo murmuro, la mamá hace chiquito. Y es un poco molesto ver eso. Quítenos, que hoy nos quiten lo que nosotros, nuestro pecado mascota. ¿Seremos igual que ese niño malcriado? Quítenos esta cosita, este vicio que lo tengo por acá para que me satisfaga un poco las necesidades. Quítenme esta actitud que tanto me encanta tener hacia las personas, tal vez un poco una actitud de orgullo, una actitud de egoísmo. Quítenme eso, a ver qué tanto egoísmo me vuelvo, a ver cómo reacciono. Y quítelo de por siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos quitarlo porque estamos tan conformes en el mundo. Pero bueno, me estoy desviando un poco, porque el reto para nosotros hoy en día va a ser el mismo que Josafat. Pensemos ahora, pongámonos en los zapatos de Josafat, que el mundo nos aborrezca. Que el mundo nos aborrezca. Entonces, ya que yo no amo al mundo, el mundo me va a aborrecer. Entonces, ¿qué hace Josafat? Se mantiene fuerte, valiente, con fe en Jehová su Dios. Dice el versículo 3, ya lo leímos. Entonces, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, lo que hizo Josafat fue humillarse ante Dios y clamar. Él hizo esto, y nuestro reto hoy en día es el mismo. Dice 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Y las mujeres, pórtense femeninamente y esforzados. Esforzados. Pero también dice velad, estad firmes en la fe. Vean, nuestra clave, nuestro reto va a ser este versículo. Velar, estar firmes en la fe, portarme como Dios quiere que yo me comporte, esforzarme. Ese va a ser mi reto hoy en día, ¿verdad? Porque cuando vienen esos problemas, yo sé que no voy a mantenerme de la manera en la que Josafat se mantuvo. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Entonces nosotros, si hoy en día no velamos, no estamos firmes en la fe, no nos portamos como Dios quiere que nos comportemos, no nos esforzamos, el león anda rugiente ahí buscando a quien devorar, va a buscar a la presa más débil, ¿verdad? Va a buscar al que se descuidó a hacer esto y lo va a atacar. Y vamos a estar engañados con el diablo, por el diablo. Vamos a estar viviendo una fantasía, un cuento de hadas, donde ya estoy ahí devorado por el enemigo, ya estoy derrotado. Pero Dios, como vemos, me ve de otra manera. Él me ve como un rey sacerdote. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es que un líder debe actuar con humildad, humillarse delante de Dios, llorando, acudiendo a su palabra. Un líder debe confiar primero en lo que Dios es y en lo que es capaz de hacer. Un líder debe guiar a otros a hacer lo mismo. Entonces, ahora sí, dice el versículo 6, del 6 al 12. Y dijo Jehová, verá aquí él le responde, verá aquí Dios, y este es Josafat. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre?
Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel, cuando venías de la tierra de Egipto, sino que apartaste de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Un líder, lo primero que tiene que hacer, empezando desde el hecho de ser salvo, empezando desde el hecho de confiar en lo que Cristo puede hacer, es clamarle a Dios, humillar a Dios, humillarse y clamar a Dios. Eso fue lo primero que hizo Josafat. Dios solo nos escuchará si nos humillamos ante su palabra. Los que han llevado el discipulado número 2, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando yo estudie la Biblia? ¿Una actitud qué? Una actitud humilde, un corazón suave, ¿verdad? Si todos los días voy a la palabra de Dios con una actitud arrogante, con un corazón rebelde que no retiene sus mandamientos y me olvido de lo que me ordena, Él no me va a escuchar. Él solo me escucha si me humillo, ¿verdad? Porque también pasa esto, uno se queja de nuestra situación actual y lo que hace es que cuando lee la Biblia, sí, qué interesante, pum, cierra la Biblia y no se acuerda de nada de lo que aprendió, ¿verdad? No, eso no puede ser así. Dios me va a escuchar solo si yo me humillo, solo me enseña si me humillo, solo me corrige si me humillo, solo me instruye en justicia si me humillo ante Él para perfeccionarme para toda buena obra. Es un versículo, dice también en Isaías 2, 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Esta es la actitud, primero que todo. Ahora dice también 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que yo tengo que hacer es acudir a la palabra de Dios para estar preparado. Entonces, primero tengo que humillar y clamar a Dios, ¿verdad? Pedirle a Él que Él me guíe. Como un líder, ¿verdad? Esto fue lo que hizo Josafat. Y delante de los ojos de Dios, Él lo oyó. Dios oyó a Josafat. Y nosotros, eso es el principio clave, ir siempre a la palabra de Dios. Y yo sé que son cosas muy sencillas, yo sé que estoy diciendo cosas bastante prácticas y muy fáciles de hacer, de escuchar. ¿Verdad? No dice, sí, yo hago eso todos los días. Pero nosotros, como líderes, como cristianos, como siervos de Dios, no buscamos el clamar a Dios y humillarse delante de Dios. Buscamos resolver nuestras cosas por nuestra propia voluntad, por nuestra propia fuerza, ¿verdad? Cuando lo único que pide Dios es que yo me humille de la manera que hizo Josafat. El segundo paso que yo debo hacer es confiar en la palabra de Dios. Dice los versículos 14 al 19. Entonces, después de lo que Josafat oró a Dios, dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel.
no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Ojo, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra vosotros, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ustedes saben lo que es tener una gran multitud, un ejército contra vosotros, y lo único que pide Dios es que yo salga y esté quieto y vea lo que Dios puede hacer conmigo. Vea lo que Dios puede hacer en esta situación. En ningún momento Dios me pidió que me esforzara. En ningún momento Dios le pidió a ellos, salga, afile su espada, salga, póngase las sandalias, la coraza, el yelmo, póngase todo, prepárese y esté fuerte y pelee. No. Él nada más dijo, esté quieto. Y vea qué interesante, porque dice, hay un versículo aquí, pues ya se me fue. Ajá. Dice el versículo 17, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana, salid. Eso era lo único que tenían que hacer, salid mañana, vaya y quédese ahí quieto. Entonces, nosotros hoy en día no dimensionamos lo que Dios puede hacer con nosotros, porque según en nuestra mente tenemos que hacer algo más, tenemos que esforzarnos un poco más, ¿verdad? Ahora, no digo que nos quedemos de brazos cruzados. Lo que yo tengo que hacer para que Dios haga salvación en mí es simplemente obedecer su voluntad. Es eso. Yo no tengo que hacer nada extravagante, nada asombroso. No tengo que ver que la gente me vea para que Dios pueda hacer una grande obra, un gran milagro conmigo. Lo que tengo que hacer es obedecer su voluntad, y su voluntad son dos cosas. ¿Se acuerdan qué eran? Evangelizar y discipular, ¿verdad? Eso es lo único que Dios quiere que yo haga, con una actitud alegre, con una actitud gozosa, humilde. Muchas veces, bueno, me acuerdo porque también lo mencionaba David, esto pasa en todo lado. A veces un hombre busca una esposa, una mujer busca un esposo, ¿verdad? A veces buscamos trabajo, y lo único que tenemos que hacer es seguir la voluntad de Dios, hacer discípulos y evangelizar. Si busco una esposa, si quiero una esposa, dice la Biblia que yo tengo que estar enfocado en Él, y todas esas cosas se añadirán. En Mateo 6, ¿verdad? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es buscar a Dios y ya. Lo primero y lo último que tengo que hacer es buscar a Dios. Nada más. Dice también Salmo 115, 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Dice Isaías 26, 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Por los siglos de los siglos, Jehová es nuestra fortaleza. Dice Juan 16:33, estas cosas que lo acabamos de leer, os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un buen líder, hermanos, no confía, como bien lo mencionábamos, en lo que el mundo le puede dar, en lo que el mundo le puede satisfacer. Un buen líder, para que pueda velar por las personas que ocupan a Cristo, por los hermanos, tiene que confiar y tiene que saber con certeza que entre más busque el mundo, más aflicción va a tener. Ustedes no saben cuánto yo los extrañé a ustedes el viernes, ¿verdad? Estando ahí, porque yo sé que tenían culto de oración, y uno dice, mira, uno de verdad que sí necesita esta comunión. Uno necesita saber que en el mundo hay aflicción. Vea, Randy, ¿para qué trabaja? Para plata. Para la necesidad, ¿verdad? Ok, muchas veces nosotros trabajamos
sí, para mis necesidades, para tener plata, y está bien. Trabajamos por cosas que son buenas, ¿verdad? ¿Como cuánto daría un trabajo? ¿Cuánto me puede dar un trabajo? No, digamos, ¿cuánto en mi vida? Perdón, si es que no me vas a explicar. ¿Cuánto, si yo empiezo a trabajar, cuántos años creen que duren trabajando en esa empresa, en ese trabajo? ¿40 años? ¿Seguros? Es incierto, es incierto. Bueno, pero Valo tal vez pueda quedarse ahí un montón de tiempo, ¿verdad? Como jefe. Pero digamos, nosotros, tras de que es incierto, se termina ese periodo y ¿qué pasa? Ya, se acabó. Vea la vida de un futbolista. ¿Quién quiere ser futbolista acá? Ya nadie, ¿ah? Bueno, ya es que tal vez estamos viejos, ¿verdad? Ya todos. Vea Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Todos lo conocen. Él empezó súper bien, el joven promesa, hizo un montón de goles y todo. Dígame, a sus 39 años, tan joven, ¿qué le quedó? Bueno, muchos millones, ¿verdad? Pero ya no puede disfrutar de ser futbolista. Se acabó, ¿verdad? Ya está viejo, ya los años le pesan, ¿verdad? Y pues ya no puedes disfrutar del deporte que tanto le invirtió tiempo, ¿verdad? Así es nuestra vida. Muchas veces invertimos tanto tiempo a eso, ¿verdad? Y el mundo nos da aflicción por esas cosas, no nos satisface. Pero nosotros, hermanos, no podemos confiarnos en eso, no podemos apoyarnos en esta confianza en el mundo. Cuando yo me dedico más al mundo, más aflicción voy a tener. Dice después, el versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, ¿verdad? Primero que todo aquí están obedeciendo lo que Dios les dijo. Se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos estaban saliendo, se paró Josafat y dijo, estando en pie, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Lo que pasa aquí con Josafat es que él, estando en pie, ¿verdad? Dijo, crean la palabra de Dios. Nosotros, ese es el tercer paso, guiar a los demás a hacer lo mismo. Recordemos que Josafat primero se había humillado delante de Dios y había clamado a Dios. Una vez que reciben esa respuesta de Dios a través del profeta Jaasiel, que si tiene un hijo le puede poner así, ¿verdad? Porque es un buen profeta. Una vez que él recibe eso, Josafat dice que él se inclinó a tierra, ¿verdad? Y él creyó, adoró a Dios por esa respuesta. Y por eso en el versículo 20, Josafat cambia de parecer y dice, estando en pie, oídme. O sea, escúchenme lo que yo les tengo que decir. Un buen líder quiere que lo escuchen. Un buen líder, ¿saben por qué? No porque hay una necesidad de ser escuchado, es porque lo que el líder recibió tiene que enseñarlo. Lo que el líder recibió tiene que proclamarlo. Entonces, si nos damos cuenta, todos podemos llegar a ser líderes que se ponen de pie y dicen, oídme, creed en Jehová vuestro Dios, creed a sus profetas. Esto lo podemos ver de esta manera. ¿Alguien aprendió algo de la palabra de Dios esta semana? Sí. Si han aprendido algo de Dios, ¿qué me impide para que yo vaya adelante de mis amigos, de los vecinos, de mis compañeros, para que yo les diga, oídme? Oídme lo que yo he visto en la palabra de Dios. Oiga, tal vez si no, ¿verdad? Porque va a ser raro. Oídme. No. Diga, acérquese a la persona, mira, vea lo que yo aprendí. Pero tal vez úselo para que él lo pueda entender. Porque recordemos que la gente ocupa de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver en los contextos. Si yo tengo un amigo o una persona conocida que no conoce de Cristo, voy a hablarle para que él escuche y para que él crea en Jehová, en Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Si tengo un hermano al cual estoy liderando, lo que yo tengo que hacer es, con lo que yo reciba, no guardármelo para mí, sino, oídme, vea, crea por favor en Jehová, vea lo que Él puede hacer con nosotros, ¿verdad? No sé si me voy explicando. Dice que eso fue lo último que Él hizo. Vean lo que pasa, ¿verdad? Vean todo lo que pasa después. Dice el versículo 21,
Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. O sea, los hijos de Moab, los hijos de Amón y los del monte de Seir se empezaron a matar los unos a los otros. Ese pueblo que se había puesto de acuerdo para destruir a Jerusalén se empezó a matar a ellos mismos. Y uno dice, ¿cómo pasó? Es el mundo. El mundo se destruye a sí mismo. No nos enfoquemos en ser parte del mundo, porque el mundo se destruye a sí mismo. El mundo no busca el bien por los demás. El mundo aborrece, tiene envidia, tiene odio, solo quiere piensa en sus propias necesidades. Por eso les digo, si hemos empezado a que el mundo nos ame, es porque tal vez estoy aborreciendo a mi prójimo, estoy teniendo envidias, estoy pensando solo en mis necesidades, estoy buscando ser aceptado por los hombres para que me vean qué tan genial soy, ¿verdad? Pero el mundo se destruye a sí mismo. El mundo no tiene sentido. El mundo, al final de cuentas, se va a ir al infierno. Los que no crean, obviamente, que Cristo murió por su pecado. Luego dice también, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no las podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Para saber guiar a los demás en el camino correcto, debemos de hacerlo nosotros primero. Eso es lo primero. Para saber guiar a alguien a la victoria, para saber guiar a alguien a Cristo Jesús, a los pies de Cristo, para saber guiar a alguien que necesita de Cristo, para saber guiar a alguien que está pasando por una situación difícil, lo primero que tengo que hacer yo es hacerlo primero. No puedo enseñarle a alguien a escribir si no sé escribir, ¿verdad? Es algo lógico. Yo tengo que primero conocer del tema para poder enseñar algo. Y lo que dice este versículo, 1 Pedro 5:2, nos habla mucho acerca de nuestra actitud hacia estas personas que podemos liderar. Si, como dije antes al principio, si no somos líderes ahorita, si no soy un padre de familia, si no soy aquí alguien que ha discipulado a alguien, si no soy alguien que ha llevado el evangelio a otra persona para que pueda ir y esa persona no está aquí, ¿verdad? Si no he guiado a alguien en toda mi vida, tengo que aprender a hacerlo. Tengo que aprender aprender yo primero y luego guiar poco a poco. Y les digo, uno no puede pensar, ¿verdad?, que lo sabe todo. Es como dicen, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Un líder tiene que saber que no sabemos nada. Josafat mismo, él dijo que la salvación era de Dios. Confiad, creed en Jehová vuestro Dios, creed a sus profetas. No me crean a mí, crean a la palabra de Dios. Cuando un líder resalta la palabra de Dios sobre todas las cosas, la palabra de Dios, como vimos antes, da el poder para que la persona pueda entender, para que la persona pueda practicarlo. Es la palabra de Dios la que le enseña a alguien más, no yo. Entonces, en esta mañana, por ejemplo, el que está hablando aquí, yo sé que soy yo, pero les digo, yo no sé nada.
La palabra de Dios me ha hablado, les quería compartir ese mensaje, pero no sabemos nada. Entonces, es la palabra de Dios la que vamos a usar para llevar a la persona a Cristo, para llevar a la persona a consolarla a través de la palabra de Dios. Yo no puedo darle ahí un mensaje de reflexión, voy a traer aquí al motivador, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo que las pasadas estamos en la banda Bagaces ahí, hace mucho tiempo, y mandaron a un motivador para motivarnos en la banda, ¿verdad? Eso no funciona. La motivación usted la tiene cuando, por un momento, ¿verdad? Es como uno se motiva para hacer ejercicio, ¿verdad? Y uno los primeros días está súper motivado. O se motiva para comer más sano, se motiva para leer la Biblia incluso, pero la motivación se acaba. Lo que tenemos que hacer es ser disciplinados, ¿verdad? Y no basarnos en emociones, disciplinados en la palabra de Dios. Cuando yo busco la palabra de Dios y la expongo a alguien, va a ser la palabra de Dios encargada de enseñarle a esa persona. Entonces dice 1 Pedro 5:2, apacentad la grey tuya. Apacienta tu grey. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? De Dios. Recordemos que un líder, por ejemplo, Josafat, la nación se le decía la nación de Josafat. Era la nación de Israel, pero eran hijos de Josafat. ¿Verdad que no? Eran hijos de Dios. Era el pueblo de Dios. Y Josafat fue encargado de llevar a esas ovejitas que Dios tenía a la victoria. ¿Verdad? Él los condujo por el camino correcto. Entonces, cuando yo estoy liderando a una persona, cuando yo tengo por lo menos a alguien que me escucha, a alguien que puedo llevar a Cristo, tengo que saber que esa persona no es mi trabajo, esa persona no fue obra mía, es de Dios. Y es algo que tengo que cuidar con toda mi alma, con todo mi ser, con toda mi diligencia, ¿verdad? No puedo descuidar a una persona que yo he traído a Cristo. No puedo descuidar a un hermano que sé que está pasando por una situación difícil. No puedo. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Dice, no por fuerza, o sea, no por obligación, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, lideremos a la persona a Cristo, lideremos a mi hermano a la palabra de Dios, no por razones egoístas, no por ganancia deshonesta, dice acá, ¿verdad? No por fuerza, sino porque yo quiero que esa persona conozca a Cristo, sino que tengo que hacerlo con ánimo pronto. Oigan esta palabra, esta frase, ánimo pronto. Nosotros tenemos que prontamente tener este ánimo para poder liderar a otros. Urge hoy en día que nosotros vayamos a predicar el Evangelio a las demás personas. Urge. ¿Y cuántas veces no lo he hecho? ¿Cuántas veces no he rechazado hablarle a alguien de Cristo, verdad? La conclusión, hermanos, es que ¿cómo esperamos que mis hijos cambien, que mis discípulos cambien, que las personas que de Dios me puso en autoridad cambien y ellos empiecen a confiar y a temer a Dios si no estoy dando el ejemplo adecuado, ¿verdad? Nosotros en este momento puede ser que estemos pasando una situación fría, una situación donde ya me he quedado conforme con el mundo y no quiero ir más allá de lo que Dios tiene preparado para mí. Esta iglesia que Dios nos ha dado, que por cierto, gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya está empezando la construcción de la bodega, es un buen proyecto, pero esta iglesia ocupa expandir personas, ocupa traerle el evangelio a más personas, ocupa mandar a más personas a que lleguen el evangelio, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para ser esos líderes que Dios utilice para que podamos liderar a las ovejas de Dios a la victoria? ¿Qué estamos haciendo hoy para que eso suceda? ¿Estamos humillándonos? ¿Estamos siendo humildes? ¿Me estoy humillando delante de Dios? ¿Estoy clamando su palabra todos los días? ¿Estoy creyendo en lo que Él puede hacer en mí? ¿Estoy empezando a guiar a otros? ¿O estoy simplemente en mi zona de confort, yendo a la iglesia aquí todos los domingos en la mañana, ¿verdad? Escuchando lo que el pastor tiene que decir para nosotros en la palabra de Dios y que eso me entre por acá y me salga por allá, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo hoy? Y cuando uno se queda en esa zona de confort, no va a esperar nada. No tenemos que esperar nada, que Dios haga nada. Porque lo que yo espero son mis necesidades y nunca van a pasar.
Y lo que yo espero, por ejemplo, son cosas vanas. Y delante de los ojos de Dios, eso no es provechoso. Entonces, seamos buenos líderes, que son humildes y escudriñen la palabra de Dios, que la creen y confíen en ella, para que después podamos enseñar y guiar a los demás a hacer lo mismo. Dios no quiere cristianos vagabundos, Dios quiere líderes, buenos líderes que sepan administrar con fe lo que Dios les encargó. No sé si tiene sentido para ustedes lo que vemos en la historia de Josafat. Tiene mucho sentido en la palabra de Dios, pero a la hora de la práctica nos quedamos cortos. No podemos esperar, ¿verdad? No podemos tampoco rechazar, mejor dicho, lo que Dios ha hecho en mi vida. No puedo olvidarme de eso y no puedo vivir mi vida sin saber que Él ya me hizo un rey y sacerdote en el cielo. Él ya me ha colocado en su morada y yo ya no estoy más acá, ¿verdad? La Biblia dice que somos peregrinos, somos extranjeros, no somos parte del mundo. Un buen líder no es parte de este mundo, jamás, ¿verdad? Un buen líder reconoce que no tiene nada que llevarse de este mundo. Un buen líder también va a velar para que pueda crecer en la palabra de Dios y guiar a otros. Entonces, ¿somos líderes en algún punto? Lo vamos a hacer, si ya lo somos, perfecto, pero lo vamos a llegar a hacer. También hablo a los jóvenes que están aquí presentes, a los jóvenes de 12, 13, 14, 15, 16 años, ¿verdad? A los jóvenes también adultos como nosotros, que tal vez no somos líderes de algo, pero preparémonos como hombres, como mujeres, que seamos líderes. Hoy en día los líderes escasan, así se dice, escasean, mejor dicho, escasean. No hay líderes, no hay hombres, vea, así como Randy, grandes ahí, o como Elías ahí, o Dariel o Daniel. No hay hombres que se levanten, ¿verdad? Como yo también. No nos levantamos para hacer algo más para Cristo, para empezar a guiar a alguien más. No nos levantamos, nos quedamos sentados. No nos levantamos para ayudar, no nos levantamos para salir de mañana todas las veces a la palabra de Dios. No velamos. Lo que les dije antes, ¿verdad? El versículo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Ese es el versículo que nos va a ayudar a combatir esta pereza, esta aflicción del mundo, esos problemas, esos pecados, ¿verdad? Cuando yo velo, estoy atento, ¿verdad? Estamos atentos como líderes a necesidades de los demás, a lo que Dios quiere que yo haga, y estemos conscientes de que esto no va a ser para esta tierra, no va a ser algo que yo pueda llevarme, no es una recompensa para esta tierra, es únicamente para Dios. Y es cuando uno llega al cielo, tome, esto fue lo que yo hice, Dios, esto fue lo que yo hice con lo que usted me dio. Una vez escuché, ¿verdad?, que alguien, yo sé que tal vez mucha gente lo ve como algo malo, pero a veces uno juega, ¿alguien ha jugado ron, en naipe, verdad? Un juego de mesa, es. No, ron no, la bebida no, ¿verdad? No, el ron no. Hay un juego en naipe que se llama ron, ¿verdad? Que es un juego de cartas, de hacer parejas, ¿verdad? Y todo eso, y jugar. Entonces, muchas veces uno dice, uy, qué malo, qué mazo más feo me tocó, no tengo cartas buenas, ¿verdad? Pero muchas veces no es con las cartas que usted le dan, sino es cómo juega esas cartas, ¿verdad? Entonces, nosotros, yo sé que no tenemos la misma posición, no tenemos la misma situación emocional, no estamos en la misma comportamiento, ¿verdad? O sea, no somos iguales. Todos los que estamos acá no somos iguales. Tenemos nuestras limitaciones, tenemos nuestros dones, tenemos nuestros problemas, y nadie acá es igual. Cada uno vivió en diferentes contextos. Y le podemos echar la culpa a eso por esa situación actual. Podemos echarle la culpa a que, mira, es que yo no soy buen líder porque nunca me enseñaron a hacerlo. Nunca tuve a un padre de familia que me guió a ser un buen líder. Nunca tuve una madre que me guió a ser un buen líder. Nunca fui a la iglesia, hasta ahora vengo a la iglesia. Nunca tuve eso. Entonces, pues yo me comporto como soy. Y le echo la culpa a lo que me ha pasado. Pero recordemos que lo que Dios me ha dado es por su infinita misericordia.
Dios ha permitido que yo viva esto porque Él sabe que si yo juego las cartas bien, yo voy a ganar con lo que Dios me dio, con lo que Dios me dio. Entonces, no busquemos algo que Dios no me da. No busquemos cosas que yo sé que no necesito. Usemos lo que Dios ya nos dio, lo que tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Para ser un buen líder, cualquier cosa que tenga a su disposición va a ser útil para guiar a otros. Cualquier cosa. Para enseñarles a otros el Evangelio. Y vean, les digo, yo sé que es algo muy sencillo, algo que uno dice, sí, pero la palabra de Dios es clara, hermanos, y la palabra de Dios nos manda a ser líderes. Levantémonos como hermanos, como cristianos, a ser líderes. No podemos quedarnos como personas que nada más se dejan guiar, ¿verdad? Tenemos que aprender a guiar a otros. Y hagamos lo mismo como hizo Josafat, y así como Cristo nos ha enseñado a través de su palabra. Entonces, oremos.